A continuación, cirugía plástica segura. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Cirugía Plástica Segura, las últimas técnicas en cirugía plástica y reconstructiva con la conducción de la doctora Patricia García Román. Cirugía Plástica Segura. Buenos días televidentes, soy la doctora Patricia García con el programa Cirugía Plástica Segura. Este es un programa educativo para que usted conozca las últimas técnicas que se están haciendo en nuestro medio y a nivel mundial y varios conceptos, tantos positivos o negativos de A o B técnicas, para que usted antes de que busque su cirujano plástico tenga algún conocimiento venido de especialistas. Como yo tengo mi teléfono con WhatsApp, he recibido múltiples preguntas e inquietudes de parte de ustedes y no tengo tiempo para contestarlas a todas. Entonces, en este programa voy a contestar a parte de las inquietudes que ustedes tienen. Una de las inquietudes más frecuentes son la parte económica, que llaman a preguntar cuánto cuesta A o B cirugías y una de las inquietudes es ¿por qué hay precios diferentes entre cirujano y cirujano? El día de hoy estoy con el doctor Marcelo Vélez para que nos conteste todas estas preguntas. Marcelo, buenos días, qué gusto tenerte nuevamente y que me ayudes a que las personas se enteren de ciertas dudas y conteste ciertas preguntas que ellos tienen. Con muchísimo gusto. ¿Por qué la variedad de precios entre cirujano y cirujano? Bueno, en la actualidad en realidad no es antojadizo el valor que un cirujano ponga al procedimiento que va a ejercer un paciente que consulte personalmente. Porque como tú dices, hay muchísimas personas que lo primero que preguntan a través de internet es ¿qué valor tiene la cirugía? Y yo estoy con un problema de nariz o quiero operarme la cara o los párpados, ¿cuánto cuesta? Es muy difícil dar a lo mejor un aproximado, pero que no es tampoco conveniente hacerlo antes de conocer al paciente, porque naturalmente las circunstancias de cada paciente son muy individuales porque cambiará lo que es la edad, la perspectiva que tiene el paciente de su mejoría o de su cambio, las condiciones generales del propio paciente en cuanto a raza, a sexo y sobre todo a inquietudes, lo que quiere lograr, porque cada persona teniendo parecidos problemas puede tener otras expectativas de lo que quiere lograr. Por lo tanto, una cirugía, en primer lugar, por lo menos nosotros no nos gusta dar valores aproximados por teléfono porque sin conocer el paciente. Claro, nosotros trabajamos años en el Hospital Metropolitano y incluso dentro del Hospital Metropolitano existen diferencias en cuanto a precios entre médico y médico. No voy a decir entre cirujano plástico y cirujano plástico porque allí hay varios médicos de varias especialidades. Y a nosotros también nos toca utilizar a nuestros colegas. Sin embargo, nosotros tenemos conocimientos que tal es más especialista en tal o cirugía, en otra no. Y también de acuerdo a la experiencia y a la preparación o educación continua que este médico siga teniendo. Porque es todo un gasto y una inversión que tenemos que hacer continuamente los cirujanos para podernos seguir preparando en las últimas tecnologías. A pesar de que ya tenemos la especialidad obtenida en tal o cual
escuela de Latinoamérica o el mundo, es muy importante también seguir teniendo actualizaciones y una educación continua de los últimos tratamientos. Todo eso equivale a un gasto para el médico de diferente especialidad que va a influir también en los honorarios para el paciente, ¿no es cierto? Así es, porque la preparación adicional que el cirujano va a obtener indudablemente se va a reflejar en mejores resultados para el paciente. Y quien expone su cara o el resto de su cuerpo, que da igual, para obtener un beneficio que sea óptimo y duradero, indudablemente la diferencia de valores puede estar ligado a un resultado mejor o no mejor, o incluso a un resultado mediocre o incluso un resultado con graves consecuencias para el propio paciente y que va a influir a futuro en necesidad de reconstruir muchas áreas ya operadas con mayores costos. Claro, todos los médicos somos seres humanos y tenemos nuestra personalidad. Y algunos son meticulosos, otros no, otros les gusta hacer rápidamente y de acuerdo a su personalidad y a los valores personales consideran a unos la velocidad como un valor, a otros la meticulosidad como un valor. Y entonces todos tenemos también que escoger qué cirujano o qué médico nos gusta, porque algunos que son muy meticulosos, cuando le examinan al paciente le hacen una excelente historia clínica, le examinan, le oyen los pulmones, le topan el abdomen, muy pendientes de su historia familiar, cirugías, y otros que no. Unos que ya prácticamente apenas le revisan, ven el examen que tiene y ya prácticamente tienen el diagnóstico. El tiempo que su médico se dedica a usted también es un tiempo valioso que puede repercutir en los valores de la consulta. Entonces, y también sucede en el tiempo que su cirujano le dedica para realizar su cirugía. Muchas veces es el perfeccionar la técnica, que quede todo con muy buen resultado, que pueda tener un muy buen pronóstico, incluso la curación, el vendaje, todo eso ocupa un tiempo de su cirujano y viene a repercutir también en los costos de la clínica, ¿no es cierto? Así es. Naturalmente una cirugía, por ejemplo, de nariz, en donde se aborde la parte estética, pero a la vez la parte funcional, indudablemente que va a tener un tiempo mínimo de ejecución, por más que sean, como dicen los pacientes, solamente tengo una montañita, una jibita, pero ya en el examen pormenorizado del cirujano, a pesar de que el paciente le diga respiro bien, tiene que hacerle un estudio, una endoscopía o una rinoscopía en el caso de nariz, para ver cómo está la posición del tabique, porque es posible que en una nariz ancha una desviación septal no afecte tanto, sobre todo si el paciente tiene ese tipo de respiración desde la infancia, asume que eso es lo normal. Sin embargo, en el momento de hacer una rinoplastia, y si el cirujano se confía solamente en lo que le dice el paciente, muy posiblemente puede tener una consecuencia postoperatoria de defectos respiratorios. Ahora, indudablemente, si se hace una septoplastia y una corrección de los cornetes, o sea, tabique y cornetes, más la operación externa, indudablemente que no va a tener cómo realizar un procedimiento, si es meticuloso, en menos de 1 hora y media, 2 horas o un poco más, dependiendo de cada caso. Y eso va a influir en el costo que asuma el paciente por parte de gastos hospitalarios, así se haga por hospital del día, que generalmente tratándose de nariz lo hacemos de esa manera, y también en los costos que el cirujano va a extender a su paciente, en donde con esos costos muy posiblemente el médico, depende de su generosidad, a lo mejor disminuye sus honorarios, pero no disminuye la calidad de la ejecución y del resultado.
Claro, esto de los costos es a nivel mundial. Nosotros tenemos en nuestros congresos médicos de Estados Unidos que ellos prácticamente compiten también por hacer cirugías más veloces para poder disminuir los costos de la cirugía y tener más pacientes, que nosotros también nos vemos abocados aquí también en nuestro país y en Latinoamérica, especialmente aquí en nuestro país con la dolarización, nos subieron mucho los costos de todo. Y hay que comparar hace 10 años con los precios que son ahora, a pesar de que estamos dolarizados, cómo ha subido los valores que pagan los pacientes y pagamos nosotros también en todo. Entonces, tenemos una lucha entre dejar perfecto y también lo que el paciente está muy preocupado, y es lógico, por el costo final de la cirugía, porque también algunos pacientes nos preguntan por qué un hospital es más caro que otro. Naturalmente, el hecho de operar en un sitio hospitalario en donde uno tenga la confianza, si uno ya está con un ejercicio profesional de muchos años, le da un valor muy especial a la tranquilidad que uno tenga como cirujano, que naturalmente se extiende en seguridad para el paciente, el realizar un procedimiento operatorio en tal o cual sitio. Si uno está confiado en los médicos y en todo el equipo complementario, diríamos de enfermería, lo que es instrumentación, lo que es preparación de los equipos, etc. Si todo eso en conjunto a uno le da seguridad, eso tiene que transmitirle al paciente en el sentido de que yo prefiero, por ejemplo, operar en tal sitio, en nuestro caso en el Hospital Metropolitano, porque nos sentimos seguros de que el paciente va a estar muy bien cuidado en su salud mientras uno hace un ejercicio operatorio. Claro, el hecho de que haya un hospital tan completo como el Hospital Metropolitano, el momento que haya una emergencia, pues está cuidados intensivos cerca, etcétera, etcétera, que no sucede en una clínica que, a pesar de que puede haber muy buenos médicos, muy buena tecnología, porque actualmente supongo que el municipio y el Ministerio de Salud todo el año nos está pidiendo permisos y están inspeccionando cómo funcionamos. Entonces, seguramente las clínicas que funcionan deben estar sujetos a todos estos permisos que da el municipio y el Ministerio de Salud. Sin embargo, la tecnología que tienen en estos hospitales más caros y más grandes y la unidad de cuidados intensivos tan cercana viene a dar como un respiro al cirujano, que cualquier momento que suceda cualquier complicación, porque como ser humano cada cual reacciona diferente a tal o cual medicación, a veces hay alergias a los anestésicos, a los antibióticos, antecedentes personales médicos que pueden repercutir el momento que se ponga anestesia o que se haga algún procedimiento, pues se tiene al lado la unidad de cuidados intensivos y todo un equipo de anestesiólogos, como sucede en el hospital que nosotros trabajamos. Es importante también, Marcelo, recalcar que hay algunos lugares que no les piden exámenes a los pacientes para bajar un poco los costos. Entonces, expliquemos un poco por qué es importante ir a una cirugía con exámenes, por lo menos los mínimos. Naturalmente, en el consultorio, en cuanto uno conoce al paciente, presupone muchas cosas, pero no tiene que estar solamente en la suposición del médico de que todo está normal, porque es joven o porque aparenta un buen estado de salud, o porque no fuma, o porque es deportista. Claro, gracias a Dios que en nuestra especialidad nosotros operamos a gente sana que quiera verse mejor, y entonces no tenemos nosotros pues la enfermedad de por medio. Sin embargo, no quiere decir que el paciente no tenga alguna enfermedad que podamos descubrir antes de someterle a una cirugía y evitar complicaciones. Claro, algunos pacientes ya de por sí vienen con un antecedente que es muy claro y que nos relatan dentro de su historia clínica, en antecedentes personales, en antecedentes clínicos, de que tiene un problema de hipertensión pero que está controlado, de que tiene el azúcar habitualmente elevado, que le han diagnosticado de una diabetes y que naturalmente está controlada con inyecciones o con pastillas, y ya de por sí
son elementos que uno tiene que tomarlos en cuenta en el preoperatorio para un buen chequeo por parte de del especialista. Generalmente lo hace un cardiólogo, un internista o un especialista en la patología que tenga el paciente. Pero hay otros casos que también hay factores de riesgo, como si un paciente es fumador, o si toma cierto tipo de medicación en donde se altera la coagulabilidad del paciente. Por lo tanto, uno no tiene que suponer las cosas, sino comprobarlas antes de la cirugía. Y ya con los exámenes que uno ha pedido, ver si hay necesidad de otros exámenes o directamente consultar primero con el especialista adecuado, puede ser un internista de confianza de uno, o el especialista que necesite el paciente, más los exámenes de laboratorio, para con todo eso el paciente se haga un chequeo preoperatorio por parte de anestesia, que eso habitualmente se lo hace el día anterior a la cirugía, para tener el tiempo suficiente de que el paciente, en caso necesario, se le complemente cierto tipo de estudios para que durante el preoperatorio el paciente, por una parte, y el cirujano que ve al paciente después del chequeo preanestésico para completar los documentos que se llaman chequeo preoperatorio. Chequeo preoperatorio y consentimientos que el paciente tiene que llenar y firmar, incluso una documentación en donde se indican incluso los riesgos de las cirugías y que el paciente tiene que estar consciente, pero que uno tiene que tranquilizarlo naturalmente. Si todos los exámenes están normales, si ha sido visto por el especialista, si todo el ambiente preoperatorio indica que el paciente está bien, que uno está como cirujano motivado en ejercer su buen talante en cuanto a diagnóstico, en cuanto a proceso que se va a realizar, en cuanto tiempo operatorio, y que también a los familiares incluso se les tranquiliza en cuanto a que uno va a estar en contacto durante el acto operatorio. Con todo ese ambiente uno tranquiliza al paciente, y ya en el acto operatorio hay que indicarle que no necesariamente el momento que entra a la sala de cirugía ya comienza la cirugía. Pasa por lo menos unos 10, 15, 20 minutos hasta que el paciente ya está dormido y que uno puede comenzar la cirugía. Claro, por eso, esos todos son factores de seguridad. Claro, actualmente lo que quería explicar es que el Ministerio de Salud exige que nosotros hablemos con los familiares del paciente o con el paciente explicándole los riesgos de tal o cual cirugía. Igualmente, el anestesiólogo tiene que explicarle a usted cuáles son las complicaciones que puede tener durante la anestesia. Entonces, usted antes de entrar a cirugía tiene que estar consciente de que puede tener alguna complicación. Sin embargo, si uno está en un buen hospital o en una buena clínica y tiene todos los cuidados, usted no va a sufrir tales complicaciones, pero usted debería estar consciente de que a haber razones puede pasar cualquier complicación. Otra de las preguntas muy frecuentes que nos hacen, porque viene gente del exterior, es que nosotros aquí en Quito dejamos unos días antes de operarle al paciente. Entonces nos dicen, ¿por qué no llego hoy noche y usted me opera mañana a las 8 de la mañana? Expliquemos un poquito, porque sí nos presionan un poco a que quieren prácticamente, porque ya se tienen que regresar, que operemos inmediatamente, ¿no? Así es. Nosotros en la ciudad de Quito pues estamos a una altura muy diferente que muchas otras ciudades en donde se ejerce la cirugía, incluso a nivel de Latinoamérica. En Quito estamos casi a 2.850 metros sobre el nivel del mar, que es más o menos la altitud del Hospital Metropolitano. Generalmente los pacientes que vienen de fuera vienen o de Europa, pero sobre todo de Estados Unidos o Centroamérica, o de otros países latinoamericanos, pero sobre todo de los países del norte. Si el paciente viene, o incluso de la costa nuestra, si el paciente viene de un nivel en donde vive, muy cercano al nivel del mar, una altitud a nivel del mar, siempre se va a resentir su estado circulatorio y respiratorio con el cambio de altitud. Entonces,
Se aconseja, y es lo que nosotros hacemos, dejar pasar entre 24 a 48 horas desde la llegada hasta el momento en que el paciente puede ser operado con menos riesgos o sin riesgos de alteraciones cardiorrespiratorias. Entonces eso es lo que se aconseja y eso es lo que nosotros tomamos en cuenta para saber el día en que se pueda operar el paciente con relación al día que llega. Claro, los pacientes también dicen, yo soy joven, ¿por qué tiene que hacerme tanto examen? Les quiero contar que hace pocas semanas, hace exactamente 2 semanas, tenía una paciente de 30 años y pico que quería hacerse una dermolipectomía y liposucción para los 15 años de su hija. Al hacerle los exámenes tenía 360 de glucosa, 400 de glucosa en el siguiente examen y la señora me presionaba porque ya era la fiesta o si no iba a buscar otro cirujano plástico. ¿Cómo se maneja uno cuando encuentra ese tipo de presión? Indudablemente uno tiene que ser muy seguro de lo que está haciendo, en qué sentido, en la parte ética. Si uno ve que hay un riesgo indudablemente mayor y más con 400 de glucosa, en donde ya se predetermina que el paciente va a tener un factor gravísimo de riesgo si no se corrige esos niveles, especialmente hacia infección. Y indudablemente que lo correcto es decir, mire, mientras usted no baje hasta un nivel de 100 o muy cercano a 100 y su estado de salud esté bien controlado, no es conveniente que se opere, porque va a correr mucho riesgo. Entonces es preferible y aconsejar que el paciente no busque otra persona porque puede encontrar muy fácilmente un colega que le diga no hay ningún problema, durante la cirugía se le puede poner medicamentos para que se le baje la glucosa, etcétera, etcétera, y convencer de que no hay un riesgo cuando sí existe. Claro. Hablando de la liposucción, he tenido pacientes que vienen al consultorio y me dicen, mire, me hice la liposucción y he quedado igual. ¿Qué ha pasado en eso? A ver, cuando ese es el resultado que el paciente no lo cataloga como un éxito, sino más bien que fue un gasto, pero que quedó igual. Claro, no es hecho por nosotros, sino ha sido hecho por otro cirujano que le ha hecho una liposucción y seguramente no le explicó qué es lo que debía haber sabido antes de haberse sometido. Siempre hay que valorar al paciente si está con un aumento de volumen muy localizado en ciertos sitios, que es muy diferente a un aumento de volumen y de peso generalizado. Si está con un aumento de peso, que puede ir entre el sobrepeso o incluso una obesidad, indudablemente que no son pacientes que son aptos para lograr un resultado óptimo con la liposucción. Muchas veces en programas aquí mismo hemos recalcado que la liposucción no es un procedimiento apto para bajar de peso, sino para modelar el cuerpo en una persona, dentro de lo ideal, que esté con un peso normal, pero que tenga áreas en donde se ha depositado la grasa, que hace que la armonía de su cuerpo no sea lo que el paciente acepte. Entonces, uno tiene que ser muy categórico en llegar a operar a pacientes en los cuales uno puede obtener un buen resultado con las técnicas adecuadas, sin llevar al paciente a excesos, por ejemplo, de grandes megaliposucciones para tratar de mejorar el volumen cuando no se debe hacer eso. Claro, yo ya había hablado en programas anteriores que la gente joven quiere tener todo ya y no seguir un proceso lógico o que el cuerpo humano pide. No se puede a un paciente obeso pues prometerle que va a quedar con un cuerpo espectacular si no se le hace primero bajar de peso, cambiar los hábitos alimenticios y una vez que haya logrado su peso normal, someterle a una liposucción, porque prácticamente la liposucción sirve para zonas localizadas. Así es, porque cuando un paciente está con un sobrepeso y aunque se le haga una buena cirugía, entre comillas, en las áreas que son posibles de bajar de volumen,
siempre quedará en la parte interior lo que es la grasa visceral. Claro, hay grasa visceral y el paciente seguirá con el abdomen abultado o no se puede quitar toda la grasa que está en exceso. Bueno, desgraciadamente se nos acabó el tiempo, tenemos muchas preguntas que nos han hecho ustedes y que seguiremos respondiendo en los siguientes programas. Muchísimas gracias. Mi teléfono celular es 0998-320-234 y cualquier pregunta, por favor, me pueden mandar por WhatsApp. Muchísimas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Cirugía Plástica Segura. Las últimas técnicas en cirugía plástica y reconstructiva con la conducción de la doctora Patricia García Román. Cirugía Plástica Segura,